Giner, de Charlotte Brontë. Capítulo 13. Parece ser que aquella noche, por prescripción facultativa, el señor Rochester se acostó temprano y tampoco madrugó a la mañana siguiente. Cuando bajó tuvo que atender a varios asuntos. Su administrador y algunos aparceros le estaban aguardando para hablar con él. Desde entonces, Adele y yo nos vimos obligadas a desalojar la biblioteca, que era requerida a diario como sala para recibir a las visitas. En una de las habitaciones de arriba se encendió la chimenea y allí trasladé nuestros libros. Aquel sitio quedaba habilitado como aula eventual. A lo largo de la mañana estuve considerando que ahora Thornfield parecía otra cosa distinta. Ya no reinaba aquel silencio como de iglesia. A cada hora o dos, las llamadas a la puerta o el ruido de una campanilla rompían con su resonancia la calma de antes, y también se oían pasos por el vestíbulo y timbres de voz desconocidos al servicio de conversaciones nuevas. Era como si la corriente de un arroyo, irrumpiendo desde el mundo exterior, fluyera a través del vestíbulo por una casa que ahora tenía dueño. A mí, desde luego, me gustaba más así. Aquella mañana no fue fácil darle clase a Adele. Le costaba concentrarse. No hacía más que levantarse y correr a la puerta, desde la cual se asomaba a la barandilla de la escalera esperando divisar al señor Rochester. Inventaba pretextos para bajar, pero a mi perspicacia no se le escapaba lo que quería era entrar en la biblioteca, y como sabía también que allí iba a molestar, acabé enfadándome y obligándola a quedarse sentada y quietecita. Entonces ella se desahogó hablando sin parar de su «Ami, Monsieur Edward Fairfax de Rochester», y así vine a enterarme por primera vez del nombre de pila del amo. Adele hacía conjeturas sobre los regalos que le habría podido traer, porque la noche anterior, según parece, él insinuó que, cuando llegase su equipaje desde Millcote, tal vez dentro de una cajita se encontrase algo que a la niña podía interesarle. «Et cela te signifique», me dijo ella, «qu'il aura la de danse et cadeau pour moi. Et peux-tu entrer pour vous, así, mademoiselle? Mais y appartez-vous? Il m'a demandé le nom de ma gouvernante, et si elle n'était pas de petite personne, assez migné et un peu paléja de cuicar se braille, n'est-ce pas, mademoiselle?» Mi alumna y yo comimos en el cuarto de la señora Fairfax como siempre. La tarde se quedó desapacible y con rachas de aire y de nieve. Así que nos salimos del aula. Cuando empezaba a oscurecer, le di permiso a Adele para que recogiera sus libros y cuadernos y echara a correr escaleras abajo. Ahora, a juzgar por el relativo silencio y el cese de llamadas a la puerta, me imaginaba que el señor Rochester ya estaría disponible. Al quedarme sola, me acerqué a la ventana, pero no se veía nada desde allí. Los copos de nieve, unidos a la oscuridad del crepúsculo, espesaban el aire, y hasta los arbustos de la pradera se habían borrado. Corrí las cortinas y me senté junto al fuego. Estaba dibujando en las claras brasas un paisaje ideal, inspirado en un cuadro que recordaba haber visto del Rin a su paso por el castillo de Heidelberg, cuando entró la señorita Fairfax. Su irrupción quebró el ardiente mosaico cuyas piezas trataba de juntar y aventó al mismo tiempo algunos pensamientos ingratos y opresivos que empezaban a poblar tumultuosamente mi soledad. «Al señor Rochester le gustaría que usted y su alumna bajaran al salón a tomar el té con él», dijo. «Ha estado demasiado ocupado durante todo el día y hasta ahora no ha tenido tiempo para expresar su deseo de conocerla». «¿A qué hora tomaremos el té?», pregunté yo. «A las 6. Cuando viene al campo adelanta sus horarios. Debía usted cambiarse de vestido. Si quiere la acompaño y la ayudo a abrochárselo. Aquí tiene una vela». «¿Tengo que cambiarme de vestido?». «Sí, mejor será.
Yo, cuando el señor Rochester está aquí, siempre me visto para bajar por las noches». Esta ceremonia añadida se me antojó un tanto convencional, pero no obstante fui a mi cuarto y, ayudada por la señora Fairfax, reemplacé mi traje negro de paño por otro de seda también negro. Era el mejor que tenía y el único adecuado, porque otro gris claro me pareció, según las nociones de moda adquiridas en Lowood, demasiado elegante y digno de reservarse para ocasiones más solemnes. «Necesita un broche», dijo la señora Fairfax. No tenía más que uno pequeñito de perlas que me había dejado la señorita Temple como recuerdo cuando se marchó. Me lo puse y bajamos juntas la escalera. Tenía tan poca costumbre de tratar con extraños que el hecho de ser convocada a la presencia del señor Rochester de aquella manera tan formal suponía para mí una prueba. Dejé que la señora Fairfax me precediera en la entrada al comedor e iba tras ella, como una sombra, cuando lo cruzamos y traspusimos luego, retirando la cortina que lo cubría, el arco que daba acceso al otro elegante aposento. Sobre la mesa había 2 velas de cera encendidas y otras 2 sobre la repisa de la chimenea. Al arrimo del chisporroteo y el calor de un fuego magnífico, se veía acostado a Pilot, a Adele de rodillas a su lado. Tendido, a medias, en una otomana y con el pie apoyado en un almohadón, el señor Rochester observaba a la niña y al perro. El fuego le daba de lleno en la cara y reconocí a mi viajero de anchas y pobladas cejas. Limitada por la línea horizontal de su pelo negro, la frente cuadrada parecía más cuadrada aún. Reconocí su tajante nariz, más característica que hermosa, cuyas amplias aletas me parecieron índice de cólera, la boca, barbilla y mandíbulas inflexibles. ¡Qué inflexibles! Las 3. En cuanto a su cuerpo, ahora despojado de la capa, me pareció acorde con la solidez de toda su fisonomía. Supongo que de un cuerpo masculino como aquel, ancho de pecho y estrecho de caderas, podía decirse que era hermoso. Y desde un punto de vista atlético lo sería. Pero no era el tipo alto y elegante. No era un tipo alto y elegante. El señor Rochester debió de darse perfecta cuenta de que la señora Fairfax y yo acabábamos de entrar. Pero no le dio la gana de demostrarlo, y ni siquiera levantó los ojos cuando nos aproximamos a él. «Aquí tiene usted a la señorita Eyre, señor», dijo la señora Fairfax en los términos rutinarios que le eran habituales. Él hizo una pequeña inclinación, pero sin apartar los ojos del grupo formado por la niña y el perro. «La señorita Eyre puede tomar asiento», dijo. Y tras el tono al mismo tiempo impaciente y formal de aquel rígido saludo, se adivinaba algo que iba más allá de lo expresado, como si quisiera decir: «¿Y a mí qué diablos me importa que haya entrado o dejado de entrar la señorita Eyre? No me apetece entablar conversación con ella en este momento». Me senté sin la menor violencia. Una acogida refinadamente cortés seguramente me habría cohibido, por no considerarme preparada para corresponder a ella en idénticos términos. Pero, ante la arbitraria rudeza del señor Rochester, no me sentía obligada a nada, sino todo lo contrario, invadida por la grata quietud de saberme en ventaja con relación a la anomalía de aquellos modales. Esto sin contar con que una conducta tan excéntrica picaba mi curiosidad. Tenía interés en ver por dónde iba a salir el señor Rochester. No salió por ningún lado. Se quedó allí como se habría quedado una estatua, o sea, sin decir una palabra ni moverse. A la señora Fairfax debió de parecerle imprescindible que alguien se mostrara expresivo, así que rompió a hablar, y dirigiéndose al señor Rochester con su mezcla habitual de benevolencia y trivialidad, se puso a compadecerlo por el día tan ajetreado que había tenido y lo molesto que le habría resultado atender a sus asuntos con el pie dolorido por el esguince, al tiempo que ensalzaba su tesón y paciencia para soportarlo.
Quiero tomar el té, señora mía, cortó él por toda respuesta. Ella se apresuró a tocar la campanilla y en cuanto llegó la bandeja, se dedicó con toda diligencia a repartir tazas y cucharillas. Adele y yo nos acercamos a la mesa, pero el señor Rochester no se movió de su postura. ¿Quiere pasarle usted la taza al señor Rochester?, me preguntó la señora Fairfax. Adele podría derramarla. Hice lo que me pedía, pero cuando él estaba cogiendo la taza que le tendía, Adele debió de considerar que había llegado el momento de romper una lanza a mi favor, porque dijo de repente: «Ne sais pas, monsieur, qu'il a un cadet pour mademoiselle et dans votre petit coffret». «¿Quién ha hablado de Candó?», dijo él malhumorado. «¿Esperaba usted que le regalara algo, señorita Eyre? ¿Le gustan los regalos?». Y me miró a la cara con unos ojos negros airados y penetrantes. «Mal lo puedo saber, señor, porque no tengo costumbre de recibirlos. He oído decir que suelen considerarse agradables». «¿Ha oído decir? Pero, ¿usted qué dice?». Tendría que tomarme tiempo para pensar una respuesta que mereciera su aprobación. Un regalo puede verse bajo múltiples aspectos, ¿no? Y antes de opinar acerca de su naturaleza, hay que examinarlos todos. Veo, señorita Eyre, que no es usted tan espontánea como Adele. Ella, en cuanto me ve, me pide un Candó a voz en cuello, y usted, en cambio, se ancla con rodeos. Claro, porque yo confío menos que ella en mis merecimientos. Adele puede apelar a la antigua amistad que los une y al derecho que da la costumbre, si es verdad como dice, de que usted siempre le ha comprado juguetes. Pero si yo tuviera que defender mi causa, me vería en un aprieto porque soy una extraña para usted y no he hecho nada digno de recompensa». Bueno, tampoco caiga usted en la modestia. He estado hablando con Adele y he visto que está usted tomando muy en serio, la labor de educarla. No es brillante, ni tiene muchas dotes, y sin embargo ha hecho notables progresos en poco tiempo. «Ya me ha regalado usted mi Candó, señor, y le quedo agradecida. Es el premio más apreciado por todos los profesores. Que alguien alabe el progreso de sus alumnos». El señor Rochester emitió una especie de gruñido y siguió tomando su té en silencio. Luego, cuando se llevaron la bandeja y la señora Fairfax se acomodó en un rincón con su labor de punto, Adele me cogió la mano y me llevó de acá para allá por el salón, enseñándome los valiosos libros y adornos diseminados por consolas y estanterías. «Venga aquí, cerca del fuego», dijo el amo. Y le obedecimos, como era nuestra obligación. Adele quería sentarse en mis rodillas, pero él la mandó a jugar con Pilot. «¿Lleva usted viviendo en mi casa 3 meses?» me preguntó. «Exactamente, señor». ¿Y de dónde venía? «De un colegio que hay en Lowood, en el condado de...». Ya. Un establecimiento de carácter benéfico. ¿Y cuánto tiempo pasó allí? 8 años. 8 años. Bien puede decirse que tiene usted apego a la vida. Un sitio como ese habría acabado con la salud de cualquiera en la mitad de tiempo. No me extraña que tenga usted ese aire como de otro mundo. Me preguntaba con asombro que de dónde habría sacado un rostro como el que tiene. Cuando me salió al encuentro ayer en el camino de High, me vinieron a la memoria, no sé por qué, los cuentos de hadas, y estuve a punto de preguntarle si había embrujado usted a mi caballo. Y todavía lo estoy dudando, no crea. ¿Quiénes son sus padres? No tengo. Ya que nunca los ha tenido. ¿Se acuerda de ellos? No. Claro, ya decía yo. Entonces, lo que hacía sentada en aquella cerca era esperar a su gente, ¿verdad? ¿A qué gente, señor? A los hombrecillos de verde. Le gustan las noches de luna llena. Fue por culpa de haber interrumpido una de sus reuniones por lo que usted me echó sobre la calzada aquella escarcha maldita. Yo negué con la cabeza.
Los hombrecillos verdes, señor, abandonaron en masa Inglaterra hace 100 años, dije imitando la seriedad con que él me había hablado. Ni siquiera en el camino de High ni en los bosques que lo rodean puede encontrarse rastro de ellos. Me temo que ninguna luna de verano, otoño ni invierno volverá a resplandecer sobre sus jolgorios. La señora Fairfax había dejado caer su labor y con las cejas levantadas parecía estarse preguntando con estupor por la índole de una conversación como aquella. «Bueno», resumió el señor Rochester, «si carece de padres, tendrá algún otro familiar. ¿Algún tío, quizá? ¿O alguna tía?» «Pues no conozco a ninguno». «¿Y casa?» «No tengo casa». «¿Dónde viven sus hermanos o sus hermanas?» «No tengo hermanos ni hermanas». «¿Y quién le aconsejó venir aquí?» «Nadie. Puse un anuncio y recibí contestación de la señora Fairfax». «Es verdad», aseguró la buena señora, que al fin parecía vernos pisar por terreno conocido. «Y yo todos los días le doy gracias a la providencia de que el acierto del acierto que tuve al elegirla, la señorita Eyre, ha supuesto para mí una compañía inapreciable y para Adele una profesora tan exigente como cariñosa». «No se moleste en describírmela», contestó el señor Rochester, «ni en influirme con sus elogios. Para empezar hizo resbalar mi caballo». «¿Cómo, señor?», preguntó la señora Fairfax. «Sí. Mi esguince tengo que agradecérselo a ella». La señora Fairfax parecía perturbada. «Señorita Eyre», continuó él, «¿ha vivido alguna vez en una ciudad?» «No, señor». «¿Se ha relacionado con mucha gente?» «Solo con las alumnas y las profesoras de Lowood. Bueno, y ahora con los habitantes de esta casa». «¿Ha leído mucho?» «Simplemente los libros que han caído en mis manos, pero no han sido muchos ni demasiado profundos». «Ha llevado usted una vida de monja, así que por lo menos será una experta en cuestiones religiosas. El señor Blackheart, que es quien dirige Lowood, según tengo entendido, es un clérigo, ¿verdad?» «Sí, señor». «Y ustedes, las chicas, lo adorarían, supongo, como adoran las monjas de un convento a su padre espiritual». «De ninguna manera». «Qué fría es usted. De ninguna manera, dice. ¿Y eso? ¿Dónde se ha visto que una novicia no venere a su padre espiritual? ¿Suena blasfemia?» «No me gustaba nada el señor Bracklehurst, y no era la única en sentir ese rechazo. Es un hombre duro, ampuloso, entrometido. Nos hizo pelar al cero a todas las chicas y nos compraba unas agujas y un hilo tan malos que casi no podíamos coser, y todo porque decía que era más barato». «Es un concepto muy equivocado de la economía», intervino la señora Fairfax, capaz al fin de seguir nuevamente el hilo de nuestro diálogo. «¿Y esos son los cargos fundamentales que le hacen reo de culpabilidad?», preguntó el señor Rochester. «Nos mataba de hambre durante el tiempo en que llevó él solo la administración antes de que se nombrara un comité, y nos agobiaba una vez a la semana con insoportables sermones y por la noche con lecturas horribles que elegía de muertes fulminantes y del juicio final. Nos acostábamos muertas de miedo». «¿Qué edad tenía usted cuando llegó a Lowood?» «Unos 10 años». «Y dice que pasó allí 8, o sea que tiene usted 18 años». Asentí. «Ya ve usted lo útil que resulta la aritmética», prosiguió. «Sin su ayuda, a mí me habría sido difícil calcular su edad. Es un asunto arduo cuando los rasgos y la expresión del semblante están tan atenidos a mudanza como en su caso. Y dígame, ¿qué le enseñaron en Lowood? ¿Aprendió a tocar?» «Un poco». «Me lo esperaba. Es la respuesta tópica, la respuesta tópica. Vaya a la biblioteca. Bueno, he querido decir, por favor,
Perdone mi tono ordenancista. Estoy acostumbrado a mandar que se hagan las cosas y verlas hechas inmediatamente. No voy a alterar mis costumbres de siempre por consideración a un nuevo huésped. En fin, le pido que vaya a la biblioteca y se siente al piano a tocar algo. Llévese una vela y deje la puerta abierta. Me dirigí hacia allá y cumplí sin rechistar todas sus órdenes. ¡Basta!, gritó al cabo de unos minutos. «Toca usted un poco, sí, ya lo veo, como cualquier otra chica de cualquier otro colegio inglés. Tal vez algo mejor que algunas, pero no bien». Cerré el piano y volví sobre mis pasos. «Adele me enseñó esta mañana unos dibujos hechos por usted», continuó el señor Rochester. «Bueno, es lo que ella dice, pero yo no estoy seguro de que los haya hecho usted sola. Supongo que la ayudaría un profesor, ¿no?» «De ninguna manera», exclamé. «Vaya, ahí le asoma el orgullo. Pues tráigame la carpeta, pero solo si me garantiza que son originales, y no se moleste en mentirme porque reconozco las chapuzas». «Entonces mejor que no diga nada, señor, y que los juzgue por sí mismo». Fui a buscar la carpeta a la biblioteca y se la traje. «Acérqueme la mesa», dijo. Yo se la arrimé al sofá, y tanto Adele como la señora Fairfax acudieron para ver mis pinturas. «¡No se aglomeren!», dijo el señor Rochester. «Vayan cogiendo los dibujos cuando yo los acabe de mirar. Pero no quiero ver sus caras pegadas a la mía». Examinó cada uno de mis trabajos con deliberada atención. Se quedó con 3. Los otros los apartó después de haberlos mirado. «Llévenselos a la otra mesa, señora Fairfax», dijo, «y allí los pueden ver tranquilamente con Adele. Y en cuanto a usted», añadió mirándome, «vuelva a sentarse y conteste a mis preguntas». Me he dado perfecta cuenta de que estas pinturas han salido de una sola mano y la misma. ¿Esa mano es la suya? Sí. ¿Y de dónde sacó el tiempo para llevarlos a cabo? Son de los que llevan mucho tiempo y no poca cavilación. Los hice durante las 2 últimas vacaciones que pasé en Lowood, cuando no tenía nada mejor que hacer. ¿Y de dónde los copió? De ningún sitio. Los saqué de mi cabeza. ¿De esa cabeza que miro ahora sobre sus hombros? La misma, señor. ¿Y le quedan dentro todavía otros muebles por el estilo? Espero que sí, y me atrevería a decir que mejores. Volvía a desplegar los dibujos ante sus ojos y los contemplaba uno por uno. Mientras él se quedaba embebido en esa ocupación, yo te describiré, lector, de qué tratan. Lo primero que quiero dejar sentado es que no son ninguna maravilla. Los temas, eso sí, se presentaron fulgurantes a mi alma, y tal como los contemplé con los ojos del alma antes de intentar darles cuerpo, eran asombrosos, pero mi mano no fue capaz de seguir a mi imaginación, y en ninguno he logrado obtener más que un pálido retrato de aquello que concebí. Los 3 que prefirió el señor Rochester eran acuarelas. La primera representaba un grupo de nubes bajas y amoratadas rodando sobre un mar borrascoso. La lejanía estaba eclipsada, y también un poco el primer plano, o mejor dicho, las grandes olas cercanas, porque tierra no había. Lo voy a repetir otra vez. La primera representaba un grupo de nubes bajas y amoratadas rodando sobre un mar borrascoso. La lejanía estaba eclipsada y también un poco el primer plano, o mejor dicho, las grandes olas cercanas, porque tierra no había. Un tenue resplandor ponía de relieve los perfiles de un navío medio hundido, sobre el cual se había posado un gran cuervo negro con las alas salpicadas de espuma. En el pico llevaba una pulsera adornada con piedras preciosas, dibujadas con el mayor detalle de que era capaz mi lápiz y teñidas con los colores más brillantes de mi paleta. Flotando bajo el pájaro y el navío, se vislumbraba el cadáver de un ahogado a través del agua verdosa. El único miembro bien visible era un delicado brazo del cual había sido arrancada la pulsera o barrida por los embates del mar.
La segunda acuarela no mostraba en primer plano más que el pico desolado de una colina con algunas hierbas y ramas inclinándose hacia ella como a impulsos de la brisa. Más allá y alrededor se esparcía inabarcable un cielo azul oscuro como de crepúsculo, y surgiendo de su seno destacaba el busto de una mujer en tonos difuminados, los más sutiles que conseguí someter a mezcla. La nebulosa frente estaba coronada por una estrella, y los rasgos del rostro, donde brillaban unos ojos oscuros y bravíos, se veían como a través de un baño de vapor. El cabello brotaba sombrío a modo de opaca nube desgarrada por la tormenta o herida por el rayo. Por su cuello resbalaba un pálido reflejo lunar y aquel mismo apagado fulgor alcanzaba a la hilera de nubes delgadas, de entre las cuales, e inclinada sobre ellas, surgía esta visión de la estrella vespertina. La tercera acuarela representaba la punta de un iceberg, agujereando un cielo de invierno en el círculo polar. Un grupo de luces norteñas levantaban sus borrosas lanzas aglomeradas a lo largo del horizonte. En primer plano, eclipsándolas, aparecía una cabeza de colosal tamaño, apoyada contra el iceberg. Unas manos delgadas se enlazaban sujetando la frente y mantenían desplegado ante el rostro un negro velo. Lo único visible era la frente anémica de color hueso y un ojo hundido y fijo, vacío de expresión, si se exceptúa cierta desesperación vidriosa. Por encima de la frente, entre los repliegues de un turbante negro a modo de guirnalda que parecía tener consistencia de nube, brillaba una aureola de llamas blancas esmaltadas por un estallido de luz de un tinte cárdena. Aquella media luna era la imagen de una corona real y lo que quedaba ceñido por ella era la forma sin forma. ¿Es usted feliz cuando pintaba? ¿Era usted feliz cuando pintaba?, me preguntó de pronto el señor Rochester. Estaba absorta, embebida, señor, y sí, me sentía feliz. Pintar, en una palabra, me ha deparado uno de los más intensos placeres que me ha sido dado conocer en la vida. Eso no es decir mucho. Sus placeres, por lo que ha contado antes, han sido más bien escasos, pero sí creo que debió de vivir una especie de paraíso soñado, cuando mezcló y combinó estos insólitos matices. Trabajaba muchas horas al día. Es que no tenía nada mejor que hacer porque era época de vacaciones. Me ponía a ello muy temprano, sí, y no lo dejaba hasta medianoche. En verano se alargan los días y eso favorecía la intensidad de mi dedicación. ¿Y se sentía luego satisfecha del resultado de sus ardientes esfuerzos? Ni mucho menos. Me atormentaba comprobar el contraste entre lo que había imaginado y lo que mi mano plasmaba. Siempre se me ocurren cosas que sobrepasan mis capacidades de expresión. No estoy de acuerdo. Ha captado la sombra de su sueño. Tal vez solo eso. Pero aunque aún no haya llegado a desarrollar plenamente sus dotes artísticas, estos trabajos son insólitos para estar hechos por una joven aficionada. En cuanto a las visiones que revelan, pertenecen al mundo de la magia. Los ojos de esa estrella de la tarde, ¿tiene que haberlos visto usted en sueños? ¿Cómo podrían parecer tan claros cuando apenas brillan, si no fuera porque el planeta que los domina reprime su fulgor? ¿Y qué significado se adivina bajo su solemne oscuridad? ¿Y quién le enseñó a pintar el viento? Porque mire, está soplando un viento huracanado en este cielo, contra el pico de esta cumbre desolada. ¿Ha estado alguna vez en Latmos? Porque esto es Latmos. En fin, llévese sus dibujos. Apenas había tenido tiempo de atar las cintas de mi carpeta cuando él miró el reloj y dijo bruscamente: «Son las 9, señorita Eyre. No sé en qué está usted pensando para permitir que Adele siga levantada. Llévesela inmediatamente a la cama». Adele
Antes de dejar la habitación, se acercó a darle un beso, cuya caricia él soportó, aunque sin dar más muestras de complacencia de las que habría dado Pilot, incluso menos. «Les deseo a todas muy buenas noches», dijo al tiempo que señalaba la puerta con un ademán bastante significativo de que nos estaba despidiendo porque se había aburrido de vernos allí. La señora Fairfax recogió su labor, yo mi carpeta. Le saludamos con una pequeña inclinación a la que correspondió con gesto glacial y nos retiramos. ¿Dijo usted que el señor Rochester no llamaba la atención por nada particular?, le comenté a la señora Fairfax cuando me reuní con ella en su cuarto después de haber acostado a Adele. ¿Y usted le ve algo de particular? Ya lo creo. Es variable y rudo. Sí. Seguramente causará esa impresión en un extraño, pero yo estoy tan habituada a su manera de ser que ni lo noto. Además, si tiene alguna rareza, hay que perdonársela. ¿Y eso por qué? En primer lugar, porque son cosas de su carácter, y nadie tiene la culpa del carácter que le ha tocado en suerte. Y luego, porque sufre, y son sus pensamientos los que le atormentan y provocan esos altibajos de humor. ¿Por qué sufre? Problemas de familia, sobre todo. Pero si no tiene familia. Ahora no, pero la tuvo. Por lo menos parientes. A su hermano mayor lo perdió hace algunos años. ¿Tenía un hermano mayor? Sí. El actual señor Rochester no lleva tanto siendo el dueño de esta heredad, solo unos 9 años. 9 años es un periodo bastante considerable de tiempo. ¿Tanto quería a su hermano como para seguir atormentado por su muerte? Bueno, no sé. Quizá no. Tengo entendido que se llevaban mal. El señor Rowland Rochester, creo que no se portó bien, como es debido, con el señor Edward, y que hasta pudo encizañar a su padre contra él. El viejo Rochester era bastante agarrado y estaba obsesionado por mantener unidas las propiedades familiares. No quería dividirlas, pero quería al mismo tiempo que el señor Rowland dispusiese de dinero para dar lustre a su apellido. Así que, cuando cumplió la mayoría de edad, se emprendieron ciertas diligencias bastante injustas, de donde vino la disensión. El padre y el hijo mayor se aliaron contra el señor Edward y le pusieron en el doloroso brete de tener que buscarse la vida y hacer fortuna por su cuenta. No sé exactamente lo que pasó, pero sí que dio pie a una situación humillante y grave, una grave crisis. No es hombre que perdone fácilmente. Rompió con su familia y durante muchos años padeció las estrecheces y carencias de una vida inestable. Cuando luego su hermano murió sin testamento y él se convirtió en el dueño absoluto de Thornfield, ya no le tenía apego a éste. No aguanta aquí ni 15 días seguidos. Y yo comprendo que se le caiga encima, que esté deseando escapar. ¿Por qué? Puede que lo encuentre lúgubre. Era una respuesta evasiva, y a mí me habría gustado recibir otra más clara. Pero la señora Fairfax o no podía o no quería proporcionarme informes más explícitos sobre las desgracias del señor Rochester, su origen y su índole. Afirmó que para ella también era un misterio y que todo lo que sabía se apoyaba en conjeturas. Desde luego era evidente que quería cambiar de conversación, así que no le hice más preguntas. Capítulo 14. Durante los días que siguieron, vi poco al señor Rochester. Por las mañanas estaba muy ocupado y, al parecer, despachando sus asuntos, y por las tardes solían venir a visitarle diversos caballeros de Millcote o de sus cercanías, a los que a menudo invitaba a cenar. Cuando el esguince de su pie mejoró lo bastante para permitirle el ejercicio ecuestre, salía a caballo y estaba mucho tiempo fuera. Supongo que iría a devolver las visitas recibidas, porque muchas veces no regresaba hasta bien entrada la noche. En ese intervalo de tiempo ni siquiera requirió la presencia de Adele.
y el único trato que tuve con él se redujo a algún encuentro casual en el vestíbulo, la galería o la escalera. Cuando esto ocurría, solía pasar junto a mí con aire frío y superior. Todo lo más me saludaba con una mirada indiferente y una altiva inclinación de cabeza, aunque otras veces mostraba una expresión más afable. A mí sus cambios de humor no me ofendían, porque comprendí que yo tenía que ver con unos altibajos cuya alternancia dependía de causas totalmente ajenas a mi persona. Un día en que se quedó gente a cenar, pidió que le bajaran mi carpeta de dibujos, supongo que para enseñársela a sus invitados. Ellos se marcharon pronto porque, según me contó la señora Fairfax, tenían una reunión en Millcote, pero el señor Rochester no se animó a acompañarlos al ver que había quedado una noche lluviosa e inclemente. Poco después de quedarse solo, sonó la campanilla y me llegó un recado de su parte. Quería que Adele y yo bajáramos a hacerle compañía. Cepillé el caballo de Adele, el cabello, no el caballo, la adecenté un poco y luego, comprendiendo que en mi habitual atuendo puritano había poco que retocar de puro cerrado y simple, y que tampoco mis trenzas recogidas mostraban un solo pelo fuera de su sitio, nos dispusimos a bajar. Adele se preguntaba si el Petit Coffee habría llegado por fin, porque su transporte a Thornfield se estaba retrasando a causa de no sé qué fallo. Sus afanes se vieron aplacados. Cuando entramos en el comedor, vimos encima de la mesa una caja de cartón que Adele pareció reconocer instintivamente. «Ma voix», se puso a gritar corriendo hacia ella. «Sí, hija ilegítima de París. Ahí tienes por fin tu voix. Cógela, vete a tu rincón y disfruta sacándole las tripas», dijo el señor Rochester entre grave y sarcástico, desde las profundidades de un sillón arrimado al fuego. «Pero, por favor, ahórrame los detalles de esa operación quirúrgica y la descripción de sus entrañas. Que el proceso se desarrolle en silencio. Tiens-toi tranquille, enfant, con bravura». Adele no parecía necesitar mucho aquella advertencia. Enseguida se había apartado con su tesoro a su sofá y estaba atareadísima tratando de desatar las cintas que aseguraban la tapadera. Por fin logró desembarazarse de tales impedimentos y levantó unos papeles de seda plateados que envolvían el contenido. «¡Oh, ciel! ¿Qué se ve?», se limitó a exclamar, extasiada en la contemplación del regalo. «¿Está por ahí la señorita Eyre?», preguntó ahora el amo, incorporándose a medias en su asiento y lanzando una mirada hacia la puerta, junto a la cual yo permanecía de pie. Luego acercó un asiento al suyo y prosiguió. «Venga aquí, siéntese. No estoy acostumbrado al parloteo de los niños, ni su balbuceante jerga provoca, en un solterón como yo, conexiones sugerentes. Pasarme una tarde entera tete a tete con un crío no lo podría aguantar. No ponga su sillón tan lejos, señorita Eyre. Siéntese, exactamente donde yo le he indicado, si no le importa, quiero decir. Malditas reglas de educación, siempre se me olvidan. Tampoco siento una marcada predilección por las viejas noñas. Por cierto, a la que vive aquí hay que llamarla. No la puedo desairar. Es una Fairfax, o se casó con uno que llevaba el apellido y dicen que la sangre obliga». Llamó y mandó recado a la señora Fairfax invitándola a bajar, invitación a la que ella obedeció enseguida. Cuando el señor Rochester la vio aparecer con su cesta de labor, se dirigió a ella en estos términos. «Buenas noches, señora Fairfax. La he mandado llamar para hacerle una proposición que entraña una obra de caridad. Le he prohibido a Adele que me hable de sus regalos y está estallando de ganas de soltar la lengua. Tenga la bondad de servirla de oyente e interlocutora. Será una de las acciones más benéficas que haya llevado usted nunca a cabo». Adele, de hecho, en cuanto había visto entrar a la señora Fairfax, la había llamado para que se sentara con ella en el sofá y ya le estaba llenando el regazo con los objetos de porcelana, cera y marfil
que iba sacando de la caja, mientras se le atropellaban los comentarios apasionados en el inglés chapurreado con que se defendía. Y ahora que he cumplido con mi papel de perfecto anfitrión, prosiguió el señor Rochester, poniendo en contacto a mis invitadas para que se diviertan una con otra, creo que puedo tomarme la libertad de atender a mi propio disfrute. Arrastre su asiento todavía un poco más acá, señorita Eyre. Está aún demasiado lejos de mí. No puedo verla bien sin cambiar de postura en el sillón, y no pienso hacerlo, estoy muy cómodo así. Hice lo que me pedía, aunque me hubiera gustado mucho más quedarme un poco en la sombra. Pero el señor Rochester tenía una forma tan indiscutible de dar órdenes que parecía natural obedecerle en el acto. Estábamos, como ya he dicho, en el comedor. La araña de cristal, que había sido encendida para la cena, derramaba a raudales sobre la habitación un generoso resplandor de fiesta. Las llamaradas de la chimenea eran claras y de un rojo vivo. Ricos cortinajes de color púrpura caían en pliegues, enmarcando el alto ventanal y el arco aún más alto que daba al salón. Todo era quietud, solo interrumpida por la amortiguada charla de Adele, la cual no se atrevía a hablar alto, y por la lluvia invernal que durante las pausas se oía azotando los cristales. El señor Rochester, sentado en su sillón tapizado de damasco, parecía otra persona distinta a la que yo había visto hasta ahora, no tan severa y mucho menos hosca. Una sonrisa dulcificaba sus labios y los ojos le resplandecían, no sé si a causa de haber bebido, aunque me pareció probable. Estaba poseído, en fin, por un humor de sobremesa, que en comparación con la adustez y antipatía de que hacía gala por las mañanas, resultaba expansivo, ocurrente, cordial y, sobre todo, mucho más desinhibido. No obstante, se mantenía serio, con la sólida cabeza descansando en el respaldo guateado del sillón, mientras el fulgor de las llamas iluminaba sus facciones como esculpidas en granito y sus enormes ojos oscuros, porque eran muy oscuros y además de bellísimos, no carentes a ratos de algo que afloraba de sus profundidades y que, si no era un rastro de dulzura, se le parecía mucho. Tras permanecer unos minutos contemplando el fuego mientras yo le miraba a él, de pronto se volvió inesperadamente hacia mí y me pilló con los ojos fijos en su fisonomía. ¿Me está usted sometiendo a examen, señorita Eyre?, le preguntó. ¿Le parezco guapo? De haber tenido tiempo para pensarlo, habría dado a su pregunta una respuesta evasiva, convencional y acorde con las reglas de la cortesía. Pero la que di se me escapó de los labios sin querer. No, señor. «Vaya con la monjita», exclamó. «Le doy mi palabra de que hay algo peculiar en usted, porque tiene en efecto aire de monjita, estrafalaria, ensimismada, seria, inofensiva, sentada ahí, con las manos cruzadas y los ojos fijos en la alfombra, menos cuando los levanta para mirarme de plano a mí. Pero cuidado con la monjita, porque cuando le preguntas algo o le haces una advertencia que se siente obligada a comentar, suelta una réplica rotunda, que aunque no hiera, por lo menos choca». «¿Qué ha querido usted decir?» «He sido demasiado espontánea, señor, y le pido excusas. Debí haberle contestado que no es fácil opinar a bote pronto acerca de la apariencia, que sobre gustos no hay nada escrito y que la belleza no tiene importancia, en fin, algo así». «No estoy de acuerdo en que hubiera sido mejor una respuesta de ese tipo. Ya lo creo que la belleza tiene importancia. De manera que, al pretender dulcificar su ofensiva opinión, en vez de transmitirme alivio y tranquilidad, lo que hace es asestarme una puñalada bajo el oído. Vamos a ver. ¿Qué defectos me encuentra? Dígamelo, por favor. Yo creo que ni en mis miembros ni en mis facciones falta ningún elemento esencial, de los que caracterizan a un hombre.
Permítame, señor Rochester, que dé por no pronunciada mi anterior opinión. No pretendía en absoluto suscitar una polémica. Fue una torpeza, eso es todo. Yo también lo creo. Y le va a tocar pagarla. A ver, critíqueme. ¿No le gusta mi frente? Había apartado las oscuras ondas de pelo que caían sobre ella en sentido horizontal y quedaba ahora al descubierto, destacando el macizo que alberga los órganos del intelecto, una brusca hendidura de donde estaba ausente la bienhechora marca de la clemencia. ¿Me considera necio, señorita? No, todo lo contrario. Pero, aun a riesgo de parecerle mal educada, déjeme hacerle, a mi vez, una pregunta. Ya estamos otra vez. Cuando parecía a punto de acariciarme la cabeza, ya me está soltando otra puñalada. Sé por qué lo dice. Por haberle confesado yo que no me gustan los niños ni las viejecitas. Por cierto, vamos a bajar la voz. Pues no, damisela, no tiendo a la filantropía, pero desarrollo en cambio la conciencia. Y al decir estas palabras, señalaba la protuberancia donde, según cuenta, se alberga esa facultad, y que afortunadamente para él eran bastante acusadas y dotaban de una notable amplitud a la parte superior de su cabeza. Y además, continuó, hubo un tiempo en que mi corazón conoció una especial ternura mezclada de rudeza. Cuando tenía la edad de usted, era un chico bastante sensible, preocupado por los marginados, por los que no encuentran cobijo ni conocen la dicha. Pero luego la suerte me trató mal, a veces a puñetazos, y ahora de lo único que me jacto es de ser duro y resistente como una pelota de caucho, aunque esa masa impermeable esté marcada aún por una o dos grietas. Así es. ¿Queda en medio de todo esto alguna esperanza para mí? ¿Esperanza de qué, señor? De que la pelota de caucho acabe convirtiéndose en un ser de carne y hueso. Ya no me cabe duda de que ha bebido más de la cuenta, pensé. Y como no sabía qué contestar a una pregunta tan rara, ¿cómo iba yo a adivinar si era capaz o no de aquella resurrección? Parece usted muy desconcertada, señorita Eyre. Y aunque no es usted más guapa que yo, le favorece ese aire de perplejidad. Y además, a mí me conviene, porque me mantiene sus ojos fiscalizadores alejados de mi fisonomía, embebidos como están en la contemplación de la alfombra floreada. Así que adelante con su desconcierto. Esta noche, jovencita, he decidido ser simpático y comunicativo. Tras aquella declaración, se levantó de la butaca y se quedó de pie ante mí, con el brazo apoyado en la repisa de mármol de la chimenea. En aquella postura exhibía tanto su cuerpo como su rostro, y quedaba patente la insólita amplitud del tórax, casi desproporcionado en comparación con su talla. Estoy convencida de que mucha gente podría haberlo considerado un hombre feo, porque era tan involuntaria su altivez, tan natural su comportamiento, y tal la despreocupación que mostraba por su apariencia externa en contraste con la orgullosa importancia que, para paliar su falta de atractivo, daba a otras cualidades intrínsecas o fortuitas que, al mirarlo, era inevitable compartir su indiferencia. Pero al mismo tiempo, de una manera ciega y defectuosa, también su confianza. He decidido ser simpático y comunicativo esta noche, repitió. Y por eso la mandé llamar. Ni el fuego de la chimenea ni la luz de la lámpara me hacen suficiente compañía, y tampoco Pilot, porque ninguno de ellos habla. Adele los aventaja un poquito, pero no da la talla. Y ya no digamos la señora Fairfax. Usted, si quiere, puede valerme. La primera noche que la invité a bajar me dejó bastante perplejo. Desde entonces casi la había olvidado. Otros pensamientos barrieron el suyo de mi memoria.
Pero esta noche he decidido sentirme a gusto, licenciar lo desagradable y apelar a lo placentero. Me gustaría que se mostrara más abierta, saber más cosas de usted, así que le cedo la palabra. En vez de hablar, esbocé una sonrisa que no debió de reflejar ni complacencia ni sumisión. «Hable», insistió. «¿Sobre qué, señor?» «Sobre lo que le dé la gana. Dejo enteramente a su arbitrio el tema y el tratamiento». Como consecuencia seguí sin abrir la boca. Si espera que rompa a hablar por hablar o para lucirme, se va a enterar de que conmigo se ha equivocado, pensé. ¿Es usted muda, señorita Eyre? Seguía muda. Él entonces inclinó la cabeza ligeramente hacia mí y parecía bucear en mis ojos mediante una fugaz exploración. «¿Obstinada?», dijo. «Y también fastidiada. Bueno, no me extraña. Le he planteado mi petición de una forma absurda y más bien insolente. Acepte mis excusas, señorita Eyre. El problema está, se lo diré de una vez, en que intento no tratarla como a un ser inferior. Quiero decir», rectificó, apelando simplemente a la superioridad que me confiere una diferencia de 20 años entre su edad y la mía, y la ventaja de sacarle 100 de experiencia. Eso es legítimo, Estienne, como diría Adele. Tan solo en nombre de esa prerrogativa de superioridad, le pido que tenga la bondad de hablar un poco conmigo esta noche y distraerme de unos pensamientos gastados de puro darle vueltas a lo mismo. Un asunto ulcerado, cual clavo corroído por la herrumbre. Se había dignado darme explicaciones, me había brindado casi una disculpa, y yo ni era insensible a su condescendencia, ni quise aparentar lo contrario. De muy buena gana trataré de entretenerlo, señor, si soy capaz. Pero no puedo iniciar yo el tema, porque desconozco sus preferencias. Sea usted, pues, quien haga las preguntas, y yo haré todo lo que esté en mi mano para contestarlas. Pues entonces, antes que nada, ¿está de acuerdo en que tengo derecho, por los motivos que he expuesto, a ser un poco dominante, rudo y hasta exigente a veces? Es decir, porque podría ser su padre. Me he enfrentado a muchas vicisitudes con gentes de nacionalidades diversas y he corrido medio mundo mientras usted no se movía de casa ni conocía a nadie que rebasara los límites de un grupo reducido. Como usted diga, señor. Uf, qué respuesta tan rápida. Pero no voy a admitirla, porque no sirve para defender mi causa, ya que he aprovechado ambas ventajas de forma insuficiente, por no decir equivocada. Así que vamos a dejar aparte lo de mi superioridad. Y ahora le pregunto, ¿se avendría a obedecer mis órdenes de vez en cuando, porque sí, sin sentirse herida ni humillada por cierto retintín autoritario? ¿Me concede eso? Esbocé una sonrisa mientras pensaba para mis adentros que aquel señor Rochester era bastante peculiar. Parecía olvidarse de que me pagaba 30 libras anuales por obedecer sus órdenes. Esa sonrisa me gusta, dijo él, que la había captado inmediatamente, aunque fue fugaz. Pero diga algo, además. Estaba pensando, señor, que pocos amos se preocuparían de investigar si sus asalariados se sienten ofendidos al recibir órdenes o las acatan de buen grado. ¿Asalariados? Bueno, claro, me había olvidado de que recibe usted un salario. De acuerdo, pues partiendo de esa base, ¿me permite fanfarronear un poco? No, señor, sobre esa base no. Sí, en cambio, sobre la base de que lo había olvidado usted y de que le importa saber si la gente a quien paga vive a gusto o no esa dependencia. Eso ya es otra cosa. Y está dispuesta a ahorrarme una serie de fórmulas y frases convencionales sin considerar su omisión como síntoma de insolencia.
Puede estar seguro, señor, de que nunca confundiré la falta de ceremonia con insolencia. La primera incluso me gusta, mientras que ninguna criatura nacida libre se plegaría a la segunda ni por dinero. ¿Qué dice? La mayoría de los seres nacidos libres aguantan lo que sea por dinero. Así que refiérase a sí misma, pero no se atreva a generalizar sobre lo que no conoce ni de oídas. A pesar de todo, en mi fuero interno, la felicito por su respuesta, aunque tanto en el fondo como en la forma sea incorrecta. Ha hablado con franqueza y espontaneidad, monedas de poco uso corriente. Suelen ser, por el contrario, la afectación, la frialdad y la interpretación torcida las recompensas que recibe el candor. Entre 300 colegialas o institutrices inexpertas, entre 300 colegialas o institutrices inexpertas, ni 3 me habrían contestado como usted acaba de hacerlo. Pero tampoco quiero halagar su vanidad. Si está usted fabricada con otro molde distinto, el mérito no es suyo, sino de la naturaleza. Además, no quiero establecer conclusiones apresuradas. Por lo que he visto, me parece usted mejor que otras, pero también puede que tenga defectos imperdonables que contrarresten su parte buena. ¿Y a usted también le puede pasar lo mismo?, pensé para mis adentros. Nuestras miradas se cruzaron justo cuando lo estaba pensando. Y fue como si lo hubiera leído en mis ojos, como si aquella frase, además de cruzar por mi cabeza, hubiera sido formulada. Y me contestó a ella. Sí, de acuerdo, dijo. Tiene usted razón. Yo también estoy plagado de defectos. Lo sé, y no pretendo disculparlo, se lo aseguro. Dios me permita no ser tan intransigente con los ajenos. Hay una serie de episodios de mi vida pasada cuyo colorido, contemplado a solas en mi fuero interno, bien podría provocar el oprobio y la censura de mis semejantes. El camino que emprendí o al que me arrojaron, prefiero la segunda versión porque a los pecadores nos gusta echarle la culpa de nuestras faltas a la mala suerte o a las circunstancias adversas. Se torció a los 21 años y desde entonces nunca he vuelto a meterme por el buen camino. Pero todo pudo haber sido diferente. Yo ahora podría ser tan buena persona como usted, casi tan insobornable y más sabio. La envidio a usted por su paz de espíritu, por los limpias que tiene la conciencia y la memoria. Una memoria sin tacha ni contaminación, jovencita, debe de ser una fuente inagotable de alivio. Un exquisito tesoro, ¿verdad? ¿Cómo era su memoria, señor, cuando tenía 18 años? Inmaculada y sana. Ninguna corriente de aguas residuales la había convertido en fétido pantano. Era parecido a usted a los 18 años. Casi igual. La naturaleza, señorita Eyre, me había elegido, en términos generales, para cumplir un destino de hombre bueno y llevarlo al mejor puerto. Pero usted misma ve que no ha sido así. Diría que usted no lo ve. Pero yo me jacto de estar leyéndolo en sus ojos. Por cierto, esté atenta a lo que dejan traslucir, porque a mí no se me escapa fácilmente y lo interpreto enseguida. Le juro que no soy un miserable redomado. Sería suponerme un encubramiento inmerecido. No paso de ser un pecador vulgar y corriente. Creo que debido más a las circunstancias que a una natural inclinación. Un hombre corroído por los mezquinos excesos de todo tipo en que derrochan su vida los ricos y los inútiles. ¿Le extraña que le confiese esto? Pues sepa que a lo largo de su vida se verá muchas veces, aunque no quiera,
elegida por sus amigos como depositaria ideal de confidencias y secretos. La gente adivinará por instinto, como lo he adivinado yo, que lo suyo no es contar cosas de sí misma, sino prestar atención a las que le cuentan los demás. Y notarán que los escucha usted sin malevolencia ni crítica, que no los desprecia por indiscretos, que su peculiar simpatía es algo innato, que alienta y consuela, porque surge sin trabas. ¿Y eso cómo lo sabe, señor? ¿Cómo puede adivinar tantas cosas? Lo sé seguro, y por eso lo expongo con tanta naturalidad como si estuviera anotando mis impresiones en un diario. Dirá usted que debí de superar las circunstancias adversas. Pues sí, pero no lo hice. Cuando el destino me echó la zarpa, no tuve entereza de mantener la sangre fría. Caí en la desesperación y de ahí al vicio no hay más que un paso. Así que, si actualmente algún degenerado me asquea por su indecencia y ruindad, no puedo jactarme de ser mejor que él y me veo forzado a reconocer que se nos debe medir por el mismo rasero. Ojalá me hubiera mantenido firme. Bien sabe Dios cuánto lo hubiera deseado. Cuando se sienta tentada por el error, señorita Ir, que el miedo a los remordimientos le sirva de freno. Los remordimientos son el veneno de la vida. Dicen que la contrición es la mejor medicina, señor. No sirve de nada arrepentirse. Solo tal vez reformarse. Y yo podría hacerlo. Aún me quedan fuerzas para enderezar mi vida, caso de que... Pero, ¿qué sentido tiene acariciar siquiera esa idea, estando como estoy, impedido, agobiado, maldito? Además, ya que la felicidad me ha sido irrevocablemente negada, ¿por qué no entregarse al placer? Tengo derecho a exprimírselo a la vida, y lo haré caiga quien caiga. No conseguirá, señor, otra cosa sino envilecerse cada vez más. Tal vez. Pero si encontrase placeres frescos y sabrosos, ¿en nombre de qué iba a rechazarlos? Y los puedo encontrar tan dulces, tan recientes, como la miel silvestre destilada por las abejas del páramo. Le aguijonearán, señor, le dejarán un sabor amargo. ¿Y usted cómo lo sabe? Si nunca ha probado el placer. Hay que ver lo seria y solemne que se pone. ¿Y sabe usted tanto del asunto?, añadió, cogiendo un camafeo que había sobre la repisa, como esta cabeza que ve aquí. Una neófita que no ha traspuesto los umbrales de la vida y está en ayunas de sus misterios. No es quien para echarme a mí sermones. Me limito a recordarle sus propias palabras, señor. Ha dicho antes que el error ocasiona remordimientos de conciencia y que los remordimientos son el veneno de la vida. ¿Y quién habla de errar en este momento? La noción que ha aleteado en mi cerebro no la considero para nada un error. Creo que tenía más que ver con la inspiración que con la tentación. Era original y sedante. Estoy seguro. Y ya vuelve a rondarme. No es ningún diablo, esté tranquila. O por lo menos si lo es, se ha vestido de ángel luminoso. No creo que deba cerrarle la puerta a un huésped tan hermoso cuando llama a mi corazón pidiendo asilo. Desconfíe, señor, no es un ángel de verdad. Vuelvo a preguntarle que cómo lo sabe, en nombre de qué instinto se siente capacitada para distinguir entre un serafín arrojado a los abismos y un mensajero del trono celestial, entre el embaucador y un guía. Mi juicio, señor, se basa en la expresión de su rostro, que me ha parecido reflejar sobresalto cuando ha dicho que la tentación volvía a rondarle. Estoy segura de que si cede usted a ella y le presta atención, labrará su desdicha. Nada de eso.
trae consigo el mensaje más gratificante del mundo. Por otra parte, usted no es el guardián de mi conciencia, así que desentiéndase y no sufra. Adelante y bienvenido, hermoso vagabundo. Decía estas palabras como si se estuviera dirigiendo a una aparición solo visible a sus propios ojos. Luego extendió un poco los brazos y los cruzó contra su propio pecho, fingiendo abarcar con aquel abrazo al personaje invisible. Ahora, prosiguió dirigiéndose de nuevo a mí, acabo de recibir al peregrino, una deidad disfrazada, según creo. Ya ha derramado su primer favor sobre mí. Mi corazón era una especie de osario y desde ahora será un altar. Si quiere que le diga la verdad, señor, ni le entiendo en absoluto, ni me considero capaz de seguir su discurso, porque queda por encima de mis alcances. Solo sé una cosa. Usted ha dicho que no se considera tan bueno como querría ser, y que se arrepiente de sus defectos, y he entendido que suponía un castigo continuo para usted tener la memoria contaminada. Yo creo que, si se lo propone en serio, podrá convertirse en el hombre digno de su aprobación que aspira usted a ser. Si de hoy en adelante decide resueltamente ponerse a enderezar sus pensamientos y acciones, si hace esto, en pocos años habrá recolectado una serie de recuerdos intachables que será grato visitar en el depósito donde los almacene. Bien pensado y bien dicho, En este momento estoy empedrando el infierno con mis energías. ¿Cómo dice? Digo que estoy acarreando buenas intenciones, que considero tan sólidas como adoquines. Por supuesto que mis actividades y propósitos serán muy otros de lo que han sido hasta ahora. ¿Mejores? Tan mejores como comparar el oro puro con la vil escoria. Usted parece desconfiar de mí, pero yo, en cambio, estoy seguro. Conozco mi meta y la índole de mis motivos, y en este momento acato una ley tan inalterable como la de los medos y los persas. A ambos los declaro correctos. No pueden serlo, señor, si requieren ser legalizados mediante un estatuto. Pues lo son. Aunque necesiten ese estatuto, señorita Eyre, las combinaciones imprevistas de circunstancias requieren reglas imprevistas. Eso suena a doctrina peligrosa, señor, porque es fácil adivinar que se presta al abuso. Sabia sentencia. Pero yo juro por mis lares y penales y penates que no incurriré en abuso. Usted es humano y puede fallar. Bueno, y usted también. ¿Pero y qué? Un poder que solamente cabe ser otorgado a los seres divinos y perfectos no es justo que le sea usurpado por los humanos proclives al fallo. ¿A qué poderes se refiere? A decir que sea correcta, refiriéndose a una línea de conducta rara, no sancionada ni registrada aún. Que sea correcta son las palabras exactas. Usted las ha pronunciado. Ojalá lo sea, dije levantándome. Consideraba inútil seguir un discurso tan enrevesado y oscuro para mí. Además, teniendo en cuenta el carácter de mi interlocutor, quedaba lejos de mi penetración, al menos en su formulación presente. Simultáneamente, probaba la incertidumbre, una vaga sensación de inseguridad veteada por la convicción de mi ignorancia. ¿Dónde va usted? A buscar a Adele. Es hora de que se acueste. ¿Estaba usted asustada? Tiene miedo de mí porque hablo como una esfinge. Su lenguaje es enigmático, desde luego, pero aunque me produce perplejidad, asustada no estoy. Sí lo está. Su amor propio teme cometer alguna torpeza. En eso sí soy aprensiva. No me gustaría decir estupideces. Y si las dijera, sería en un tono tan apacible y serio que se confundirían con el buen sentido. ¿Nunca se ríe usted, señorita Eyre? No se moleste en contestar. Ya he visto lo poco que se ríe. Pero es capaz de reírse de buena gana.
De la misma manera que yo no soy vicioso por naturaleza, tampoco en usted es innata la austeridad. Todavía no se ha sacudido de encima las represiones de Lowood. Atenazan su rostro, apagan su voz y entumecen sus miembros. En presencia de un padre, un hermano, un jefe o lo que sea, tiene miedo a sonreír abiertamente, a hablar con espontaneidad, a moverse con soltura. Pero no tardará en acostumbrarse a ser natural conmigo. Igual que para mí es imposible tratarla de forma convencional. Cuando llegue ese día, sus miradas y sus ademanes adquirirán una vivacidad y riqueza de matices que ahora no se atreve a desplegar. A veces veo en sus ojos la mirada lanzada por un pájaro de raza extraña a través de los barrotes de su jaula. Vive anhelante su cautiverio, inquieto pero decidido, y si le abrieran la puerta de la jaula, volaría muy alto. ¿Sigue pensando en irse, señorita Eyre? Son más de las 9, señor. No importa. Espere un poco. Adele no tiene ganas de acostarse todavía. Mi postura de espaldas al fuego me permite dominar toda la habitación y no estoy perdiendo detalle. Mientras hablaba con usted, de vez en cuando observaba a Adele. Tengo mis razones para convertirla en blanco de mi curiosidad. Razones que ojalá algún día tenga ocasión de exponerle. Hace unos 10 minutos ha abierto la caja que le regalé y ha sacado de ella un vestido rosa. La cara se le ha iluminado al desdoblarlo. Estaba como en éxtasis. Lleva la coquetería en la sangre, en los sesos, en la médula. «Il faut le ha gritado. «Es un mémé», y ha salido corriendo de la habitación. Ahora estará con Sophie, sometida a un proceso de engalanamiento. Dentro de poco volverá a entrar. Y lo que va a presentarse ante mis ojos ya lo conozco. Una miniatura de Céline Varens, tal como aparecía al levantarse el telón de... ¿Pero qué más da? Y sin embargo, mi parte más sensible está a punto de sufrir una conmoción, lo presiento. Quédese conmigo, para ver si me equivoco o no. Al poco rato se oyeron los pasos de Adele, que venía saltando por el pasillo. Entró completamente transformada, como su tutor había predicho. Un vestido de raso rosa muy cortito y con la falda llena de volantes había sustituido el traje marrón que solía usar. Una guirnalda de rosas ceñía su frente. Llevaba medias de seda y zapatitos blancos de raso. «¿Ese mar va bien?» exclamó, haciendo una reverencia. «¿Es me solier? ¿Et me vas? ¿Tenez je crois que va danser?» Y desplegando la falda del vestido, cruzó la habitación bailando hasta llegar junto al señor Rochester, a cuyos pies se arrodilló tras dar un par de vueltas girando de puntillas. «Monsieur», exclamó, «je vous remercie 1000 fois de votre bonté». Luego añadió levantándose, «C'est comme que la mamá Faisán ne sait pas, monsieur». «Exactamente», recalcó él la respuesta. Y también como se la sacaba de mis bolsillos ingleses todo el oro francés que le daba la gana. Créame, señorita Eyre. Yo también he sido incauto. Estaba muy verde entonces, como la hierba. No está bañada usted por un tinte más fresco y primaveral que el mío. Mi primavera se desvaneció, pero me ha dejado entre las manos esta florecilla francesa, de la que a veces daría lo que fuera por deshacerme. Depende del humor. Ya no aprecio la raíz de donde brotó, pues descubrí que era de las que no aceptan como abono más sustancia que el oro. Y por consiguiente me siento menos apegado al capullo, sobre todo cuando toma un aspecto tan artificial como el que ahora presenta. La mantengo y la educo más que nada por seguir los principios de la Iglesia Católica, que sugiere la expiación de los propios pecados mediante el cumplimiento de alguna buena obra. En fin, señorita Eyre, ya le contaré todo esto otro día. Buenas noches. Capítulo 15. Llegó ese otro día,
y el señor Rochester me lo contó todo. Fue una tarde en que se encontró casualmente con Adele y conmigo en el jardín. Mientras la niña se ponía a jugar con Pilot y su aro, él me pidió permiso para acompañarme arriba y abajo por una avenida de fresnos, desde donde podíamos vigilarla. Y me contó que Adele era hija de una bailarina francesa de opereta, Céline Varens, que en tiempos había despertado en él lo que llamó una grande pasión, a la cual Céline había fingido corresponder con un ardor mayor si cabe. Él, aunque feo, creyó haberse convertido en su ídolo y estaba convencido, según me dijo, de que ella prefería su taille d'atelier a la elegancia del mismo Apolo de Belvedere. Y me halagaba tanto, señorita Eyre, la predilección de aquella Sylphie de gala por un gnomo británico, que le puse un piso espléndido, con criados, coche propio, sedas de cachemira, joyas y encajes. Total, que inicié la consabida pendiente hacia la ruina que tienta a cualquier hombre encaprichado por una mujer. No fui nada original, como puede verse, ni capaz de dibujar un camino distinto hacia la vergüenza y la ruina, sino que recorrí con estúpida exactitud el más trillado, sin desviarme ni una pulgada de su centro. Tuve la suerte que me merecía, la de todos los que así pierden la cabeza. Una noche se me ocurrió visitarla sin previo aviso y había salido. El clima era primaveral, y yo estaba cansado de recorrer sin rumbo las calles de París, así que me senté en su boudoir, aspirando complacido aquel aire bendito por su reciente presencia. Bueno, estoy exagerando. Nunca creí que Céline exhalara virtudes redentoras. Lo que había dejado tras de sí era más un perfume, como de haber quemado pastillas de ámbar y almizcle, que un olor de santidad. Estaba empezando a marearme con aquellos efluvios de flores disecadas y evaporadas esencias, cuando se me ocurrió abrir una puerta de cristales y salir al balcón. La luz de la luna y la de los faroles de gas se derramaban sobre la quietud y calma de la noche. Me senté en una de las sillas que amueblaban el balcón y encendí un cigarro. Por cierto, ahora me voy a fumar otro, con su permiso. Hizo una pausa que aprovechó para sacar un cigarro y encenderlo. Una vez que lo hubo acercado a sus labios, tras aspirar y luego devolver al aire frío y nublado una bocanada de incienso habanero, prosiguió su narración. También en aquel tiempo me gustaban mucho los bombones y estaba crocante, perdón el barbarismo, golosinas de chocolate, sin dejar por ello de fumar ni de observar, mientras tanto, los carruajes que circulaban por la elegante avenida hacia las cercanías del Teatro de la Ópera, cuando un lujoso vehículo, tirado por una hermosa pareja de caballos ingleses, se destacó nítidamente en medio del resplandor nocturno de la ciudad. Y según se acercaba, reconocí en él el Baudre que yo le había regalado a Céline, es decir, que ella volvía, y mi corazón se puso a latir de impaciencia contra la barandilla de hierro a la que me asomé. El coche se detuvo, como era de esperar, a la puerta de la casa, y se apeó mi llama encendida, que tal nombre cuadra bien para describir a una amante de opereta, aunque venía envuelta en una capa, estorbo inútil, por cierto, en una templada noche de junio. La reconocí inmediatamente por el minúsculo pie que en aquel momento asomaba bajo el borde inferior del vestido. Al descender los escalones del coche, inclinado sobre la balaustrada, estaba casi a punto de susurrar «Mon ange» en un tono que solamente habrían logrado percibir los oídos del amor, cuando vi perfilarse y bajar tras ella del coche otra figura, también envuelta en una capa, pero llevaba espuelas en las botas que resonaban sobre la calzada, y la cabeza,
que se inclinó para pasar bajo el arco de la porte del cocheuse, iba tocada con un sombrero. Usted nunca ha sentido celos, ¿verdad, señorita Eyre? No, claro. Si no ha estado enamorada, esa pregunta sobra. Ya le llegará el día de probar ambas cosas, los celos y el amor. Su alma soñolienta aún no ha recibido esa sacudida que la vendrá a despertar del letargo. Tal vez piense que todas las existencias fluyen por un cauce como aquel por donde ha discurrido hasta ahora la mansa corriente de su juventud, dejándose llevar por ella con los ojos cerrados y taponados los oídos. No percibe las rocas que se erizan muy cerca en el lecho del río, ni escucha el fragor de las aguas al romper contra su base. Pero yo le aseguro, y no olvide mis palabras, que algún día llegará a un desfiladero abrupto donde toda la corriente de su vida se estrellará en remolinos de espuma, confusión y discordancia, y o bien se despedazará contra los riscos, o bien, despedida hacia lo alto por una ola soberbia, renacerá flotando en aguas más quietas, como aquellas por las que yo navego ahora. Me gusta este día, este cielo acerado. Me gustan la quietud y sobriedad del mundo que duerme bajo esta capa de escarcha. Me gusta Thornfield, su aire venerable, su retiro, sus viejos árboles donde se posan los grajos, los espinos, la fachada gris, las oscuras ventanas alineadas cuyos cristales reflejan ese cielo metálico. Y sin embargo, ¿cuántos años he pasado aborreciendo hasta su nombre, apartándolo de mí, apartándolo de mi pensamiento, como si fuera un caserón apestado? ¿Y cómo lo detesto aún? Interrumpió, y los dientes le rechinaron mientras pisoteaba con rabia el suelo endurecido por la escarcha. Parecía repentinamente enajenado, a merced de un odioso pensamiento, cuyas garras le aprisionaban tan estrechamente que le impedían avanzar. Cuando le sobrevino esta pausa forzosa, íbamos bajando por la avenida y la fachada de la casa se alzaba ante nuestros ojos. Él levantó los suyos hacia las almenas y la mirada que lanzó sobre ellas no se parecía a ninguna de las que yo hubiera visto antes. Ni tampoco he vuelto a conocer otra igual. Pena, bochorno, indignación, asco, odio. Todos esos encontrados sentimientos parecían agitarse en lucha estremecida dentro de aquellas dilatadas y enormes pupilas bajo las cejas de ébano. Salvaje fue la lucha entre las partes que aspiraban a la victoria. Pero he aquí que se impuso y triunfó un elemento nuevo, una reacción que tenía algo de cinismo y dureza, mezclados con esa decisión que concede la fuerza de voluntad. Tomó a la pasión por las riendas y endureció los rasgos. Durante este largo silencio, señorita Eyre, he estado ajustando cuentas conmigo mismo, prosiguió, pactando con mi destino. Se me ha aparecido ahí, apoyado contra el tronco de esa haya, bajo la forma de una de aquellas brujas que se presentaron ante Macbeth en el páramo de Forrest, y con su dedo enhiesto que traza espeluznantes jeroglíficos, ha recorrido la fachada de la casa desde las ventanas de arriba a las de abajo, y ha dejado grabado su desafío en el aire. ¿Quieres a Thornfield? Quiérelo pues si eres capaz. Quiérelo si te atreves. Y yo he contestado, lo querré, me atreveré a quererlo. Y voy a cumplir mi palabra, añadió malhumorado. Voy a esquivar todos los escollos que se interpongan en mi camino hacia la dicha y hacia la bondad. Hacia la bondad, sí, porque quiero ser mejor de lo que he sido antaño y de lo que soy aún. Alzarme con el Leviatán como el Leviatán de Job cuando quebró la lanza, el dardo y la cota de malla.
Así los impedimentos que otros estiman de hierro y cobre, para mí no pasarán de ser paja y madera carcomida. En aquel momento, Adele apareció ante nosotros con su aro. «¡Quítate de mi vista!», gritó él de malos modos. «Vete por ahí, niña, o con Sofía». Luego, como había reanudado su paseo en silencio, me atreví a recordarle el tema del cual se había desviado bruscamente. «¿Y abandonó usted el balcón cuando la señorita Barents entró en casa?», pregunté. Contaba casi seguro con un desaire de mi compañero ante aquella pregunta a destiempo, pero ocurrió todo lo contrario. Despertó de su ceñuda abstracción, volvió sus ojos hacia mí y las sombras que cubrían su frente parecieron dispersarse y disiparse. «Es verdad, me había olvidado de Céline. Bueno, en resumen, cuando vi llegar a mi encanto en compañía de un caballero, creí oír también un susurro, y la verde serpiente de los celos trepó enroscándose en espirales por los hierros del balcón a la luz de la luna. Se me metió dentro del chaleco y se abrió camino a mordiscos hasta el centro de mi corazón. ¡Qué extraño!», exclamó de pronto, desviándose nuevamente del tema. «Es rarísimo que la haya elegido a usted, jovencita, como depositaria de estas confidencias. Y más raro todavía que me escuche usted apaciblemente, como si fuera la cosa más natural del mundo, que un hombre como yo le esté contando historias de su amante bailarina a una criatura tan singular e ingenua como usted. Pero es precisamente esa singularidad suya donde reside la explicación, como ya insinué el otro día. Usted, con su seriedad, prudencia y miramiento, parece hecha para guardar secretos. Además, me he dado cuenta de la clase de inteligencia con la que he entrado en contacto. No me parece propicia a la contaminación su mente peculiar y genuina. Por fortuna, yo no pretendo contagiarle nada malo. Pero aunque me lo propusiera, no lo lograría. Cuanto más hablemos usted y yo, mejor será, porque si bien yo no puedo estragarla, usted, en cambio, sí puede servirme de lenitivo». Después de aquella digresión, hizo una pausa y continuó. «Me quedé en el balcón. No hay duda de que vendrán al tocador», me dije, «así que voy a prepararles una emboscada». Metí, pues, la mano por la puerta de cristales entreabierta, corrí las cortinas y dejé una rendija a través de la cual podía espiar el interior, resquicio suficiente también para dejar salir los susurros de amor de la pareja. Acerqué la silla, me senté y fisgué su llegada, con el ojo certeramente pegado a la rendija. La doncella de Céline entró tras ellos con una lámpara encendida. La dejó sobre la mesa y se fue. Ahora podía verlos con toda claridad. Se estaban despojando de sus respectivas capas, y allí estaba la Barents deslumbrante de raso y de joyas, regaladas por mí, naturalmente, junto a aquel hombre con uniforme de oficial. Y reconocí en él a un joven vizconde libertino, vicioso y mentecato, al que me habían presentado en alguna ocasión y al que ni siquiera me molesté en odiar, pues solo provocaba desprecio. En cuanto me di cuenta de que era él, el colmillo de la serpiente se quebró de raíz, impotente para inyectar celos, por la sencilla razón de que en aquel mismo momento mi amor por Céline se fue a pique. Una mujer capaz de traicionarme con rival semejante no merecía ser objeto de disputa, sino de desdén, aunque más digno de menosprecio era yo mismo por haberme dejado engañar. Empezaron a hablar, y su conversación frívola, materialista, vacía y carente de pasión me aplacó, pues parecía más bien calculada para aburrir al oyente que para enfurecerlo. Sobre la mesa había una tarjeta mía, y ese detalle sacó mi nombre a relucir. Ninguno de los dos tenía arrestos ni ingenio para herirme rotundamente, pero me insultaron
con toda la grosería esperable de su mezquindad, sobre todo Céline, quien llegó a poner de relieve con cierta brillantez mis defectos físicos, a los que motejó de deformidades, cuando solía extasiarse y caer en trance ante mi betuomel, o así al menos decía. En eso, ya ve, no coincidía con usted, que no me considera guapo, según me comunicó en nuestra segunda entrevista. Aquel contraste fue un mazazo para mí. Y entonces, otra vez había llegado Adele corriendo hasta nosotros. «Monsieur», dijo, «John acaba de salir para avisarle de que su administrador ha llegado y quiere hablar con usted». En ese caso abreviaré el final de mi historia. Abrí la puerta de cristales, irrumpí en la estancia, me dirigí a ellos y le dije a Céline que quedaba libre de mi tutela y que abandonara la casa. Le ofrecí algo de dinero para sus gastos inmediatos y, sordo a sus gritos desconsiderados, sus histéricas súplicas, protestas y contorsiones, di una cita al vizconde para el día siguiente, en el bosque de Boulogne. A la mañana siguiente tuve el gusto de batirme con él y de incrustar una bala en uno de sus míseros y descoloridos brazos, débiles cual alas de polluelo recién salido del cascarón. Y con eso di por concluidos mis tratos con aquella gentuza. Pero por desdicha para mí, a los 6 meses, la Varens trajo al mundo a la pequeña Adele e insistió en que era hija mía. Puede que lo sea, quién sabe. Aunque los rastros de esa dudosa paternidad yo no los logro ver en su cara. Pilot se me hace más que ella, se me parece más que ella. Algunos años después de haber roto con la madre, supe que se había escapado a Italia con un músico, creo, o con un cantante, y había abandonado a la niña. Ni yo reconocí entonces el deber de ocuparme de ella, ni lo reconozco ahora, porque no es hija mía. Pero al enterarme de su desamparo, saqué a esta pobre criatura del fango de París para trasplantarla a un ambiente más puro y saludable, como es el de esta finca inglesa. La señora Fairfax la contrató a usted para que se encargara de su educación y eso es todo. Supongo que ahora que ya está usted al tanto de los orígenes ilegítimos de su alumna, hija natural de una bailarina francesa, cambiará de opinión no solo sobre su puesto de trabajo, sino también sobre Adele. No creo que tarde mucho en venir a decirme que ha encontrado otro sitio más conveniente y que busque, por favor, una nueva institutriz. ¿Me equivoco? Pues sí, se equivoca. Adele no tiene la culpa de los defectos de su madre ni tampoco de los de usted. Yo le he cogido cariño. Y ahora que sé, además, que es casi huérfana, puesto que su madre la abandonó y usted la rechaza, creo, señor, que me sentiré más unida a ella que antes. ¿Cómo voy a preferir a una niña mimada de una familia opulenta que mimaría a su institutriz como a un estorbo, que miraría a su institutriz como a un estorbo, que a esta desvalida criatura que me considera su amiga? Ya. De manera que ese es su punto de vista. Bueno, pues con su permiso ahora la tengo que dejar. Y usted ya debía entrar en casa también, está oscureciendo. Pero me quedé todavía un poco fuera, entretenida con Pilot y Adele. Echamos las dos una carrera y jugamos a la pelota. Luego, ya en casa, una vez que le quité el sombrero y el abrigo, dejé que se sentara en mis rodillas. Y estuvo casi 1 hora charlando conmigo de lo que le dio la gana. Yo se lo permití y no la reprendí siquiera por los caprichos en que solía incurrir cuando se le hacía demasiado caso, los cuales denotaban una frivolidad posiblemente heredada de la madre y que entraba en conflicto con la mentalidad inglesa. Pero Adele tenía cosas buenas y yo estaba dispuesta a fomentar en ella todo aquello de lo que pudiera sacarse más partido. Me quedé observando atentamente su cara en busca de algún rasgo o expresión que sugiriese un posible parentesco con el señor Rochester. Pero no lo hallé. Era una lástima. De haber encontrado que se parecía en algo a él, la habría querido más. Hasta que me retiré a mi cuarto por la noche, no tuve tiempo para repasar con detalle la narración del dueño de Thornfield. Como él mismo había comentado,
Tal vez no tuviera nada de extraordinario el argumento en sí. La pasión de un rico caballero inglés por una bailarina de París y la traición posterior de ella seguramente sería un asunto al orden del día entre la gente del mundo. Pero había algo decididamente raro en el paroxismo de emoción que invadió de improviso al señor Rochester cuando estaba manifestando su conformidad y equilibrio actuales, y el placer recuperado de vivir en una casa antigua y poder pasear por sus alrededores. Me intrigaba mucho aquel incidente y estuve largo rato dándole vueltas, pero acabé por dejarlo, en vista de que no le encontraba explicación, y desvié mis cavilaciones hacia el trato que me había dispensado el amo y la confianza que, según dijo, le merecía mi discreción. Pensé en ello y lo acepté como tal. Llevaba varias semanas mostrándose mucho más normal conmigo que al principio. Nunca me hacía sentir como un estorbo en su camino ni le daban aquellos prontos de compulsiva altivez. Cuando nos encontrábamos inesperadamente, parecía gustarle y siempre me dirigía algunas palabras o incluso una sonrisa. Si me llamaba para que le hiciera un rato de compañía, me recibía con tal cordialidad que yo me sentía realmente capacitada para entretenerlo y llegaba a creer que aquellas charlas vespertinas redundaban más en su placer que en mi provecho. La verdad es que yo hablaba más bien poco, pero le escuchaba muy complacida. Resultó ser muy comunicativo y estar dispuesto a desvelar a rachas, ante una inteligencia como la mía, ignorante de los usos mundanos, algunas escenas que los ilustraran. Por supuesto que no se trataba de escenas escabrosas ni de costumbres disolutas. El interés residía para mí en los escenarios y las extravagantes novedades que allí se representaban, y me producía un intenso deleite acoger los inéditos informes que me brindaba. Imaginarme a mi modo los cuadros que describía para mí y seguirle mentalmente a través de las regiones desconocidas que me iba descubriendo. Pero nunca turbó mi ánimo mediante la alusión a cosas desagradables. La naturalidad de sus modales y la sinceridad amistosa que me dispensaba, siempre dentro de una exquisita corrección, me atraían, liberándome al mismo tiempo de molestos recelos. A veces me parecía estar hablando con un familiar más que con un jefe, y aunque otras se mostrase todavía algo arrogante, ya no se lo tenía en cuenta porque empezaba a entenderlo. Era su modo de ser. Me sentía tan a gusto y tan gratificada por este nuevo interés que había venido a enriquecer mi vida que dejé de añorar una familia propia. Era como si mi precario destino hubiese ampliado sus límites. Los vacíos de mi existencia se llenaron y mi salud mejoró. Había ganado peso y energías. Y a todas estas, ¿seguía pareciéndome feo el señor Rochester? Pues no, lector. Mi gratitud hacia él y otras asociaciones de ideas tan placenteras como vivificantes convirtieron su rostro en el objeto de contemplación más apetecible. Y su presencia en una habitación la calentaba más que el fuego más alegre. Con esto no quiero decir que me hubiera olvidado de sus defectos, y además él mismo no me lo permitía porque seguía haciendo gala de ellos ante mí con bastante frecuencia. Era engreído, sarcástico, intolerante con cualquier cosa o persona que juzgara inferior, y yo en el fondo no podía ignorar su debilidad por mí contrastaba con la injusta severidad del trato dispensado a otros. Además era tornadizo e imprevisible. Más de una vez, cuando me mandaba bajar para que le leyese algo, lo encontré sentado a solas en la biblioteca con la cabeza escondida entre los brazos, y al alzar los ojos hacia mí, una mirada desganada e incluso pérfida había ensombrecido sus facciones. Pero quería creer que sus modales atrabilarios, su rudeza y su antiguo desdén por la moral, digo antiguo porque parecía habérsele corregido, emanaban de alguna cruel pasada que le había jugado el destino.
Lo consideraba un hombre inclinado por naturaleza al bien y a los principios elevados, de gustos mucho más refinados que los fomentados por circunstancias adversas o inculcados por una determinada educación. Encontraba en él una gran riqueza de materia prima, aunque algo deteriorada y en bruto. Confieso que me conmovía imaginar sus pesadumbres, fuesen de la índole que fuesen, y hubiera dado cualquier cosa por poder aliviárselas. Aunque ya hacía rato que había apagado la vela, seguí tumbada en la cama, totalmente espabilada y sin poder quitarme de la cabeza aquella mirada que el señor Rochester había dirigido a las almenas de la casa cuando se detuvo en la avenida y contó cómo se le había aparecido el destino desafiándolo a ser feliz en Thornfield. ¿Y por qué no lo es?, me preguntaba. ¿Qué es lo que se interpone entre la casa y él? ¿Volverá a marcharse repentinamente? La señora Fairfax dijo que raramente permanece aquí más de 15 días y ahora ya llevaba 8 semanas. Si se fuera, el cambio sería penoso. Suponiendo que se ausentara hasta el invierno que viene, qué tristes y sombríos me iban a resultar los soleados días primaverales y el estío y el otoño. No sé si me dormí o no después de estas cavilaciones, pero el caso es que cuando sonó aquel ruido tan extraño, estaba completamente despierta. Era un murmullo indefinido lo que mis oídos captaron, peculiar, lúgubre. Y me pareció que sonaba justo encima de mi cabeza. Ojalá hubiera dejado encendida la vela, porque la noche era oscura como boca de lobo, y yo tenía el ánimo decaído. Me incorporé en la cama y agucé el oído. El ruido había cesado. Traté de volver a dormirme, pero el corazón me latía desasosegado y mi paz interior se había roto. Abajo, en el vestíbulo, el reloj dio las 2. En ese momento me pareció oír un roce en la puerta de mi cuarto, como si unos dedos frotaran suavemente sus paneles buscando abrirse camino a tientas por el oscuro pasillo de fuera. «¿Quién anda ahí?», dije, pero no recibí respuesta. Estaba muerta de miedo. De pronto me acordé de Pilot y pensé que podía ser él, porque algunas veces, cuando se olvidaban de cerrar la puerta de la cocina, llegaba hasta los umbrales del cuarto de su amo. Yo misma le había visto echado allí algunas mañanas. Aquella conjetura me apaciguó un poco y volví a acostarme. El silencio restablece los nervios alterados. Y como ya no se oía nada, y la casa entera parecía dormir, yo también noté que me volvía al sopor. Pero estaba escrito que aquella noche no iba a pegar ojo. Apenas empezaba a rondarme el sueño cuando huyó espantado, porque tuvo lugar un incidente horroroso de los que hielan la sangre en las venas. Se trataba de una risa diabólica, sofocada, reprimida y profunda, que llegaba al parecer colándose por el ojo de la cerradura. La cabecera de mi cama estaba cerca de la puerta y al principio creí que tenía a aquel espíritu burlón junto a la mismísima cama, o tal vez agazapado bajo la almohada. Me levanté y miré alrededor, pero no pude distinguir nada. Y entonces, cuando estaba escudriñando la oscuridad, aquel sonido inhumano se reprodujo y fue cuando comprendí que venía del otro lado de la puerta. Mi primer impulso fue levantarme a asegurar el cerrojo. El segundo, gritar. «¿Quién anda ahí?», chillé. Se oyó un gorgoteo y un gemido y acto seguido un rumor de pasos que se alejaban por la galería hacia la escalera que llevaba al 3er piso. Recientemente, para aislar este piso del resto de la casa, habían mandado poner una puerta. Oí cómo se abría y volvía a cerrarse, y luego reinó de nuevo el silencio. ¿Será Grace Poole poseída por el diablo?, me pregunté. Y ya no aguantaba seguir a solas más tiempo. Tenía que ir en busca de la señora Fairfax. Me vestí a toda prisa, me eché un chal sobre los hombros, descorrí el cerrojo y abrí la puerta con mano temblorosa. Posada sobre la almohada del pasillo, sobre la alfombra del pasillo, había una vela encendida, cosa que me dejó estupefacta. Pero más todavía, darme cuenta de que el aire estaba ofuscado y turbio, de humo.
mientras miraba a derecha e izquierda para investigar de dónde salían aquellos jirones azulados, percibí otro síntoma más grave. Un intenso olor a chamusquina. Oí crujir algo. Era una puerta abierta, y aquella puerta, de donde brotaba una nube de humo, daba al cuarto del señor Rochester. Se me borraron de la cabeza la señora Fairfax, Grace Poole y sus caprichadas. No pensé en nada, y cuando quise darme cuenta, había entrado en la habitación. Lenguas de humo trepaban por las cortinas y lamían la cama donde el señor Rochester dormía profundamente en medio de la humareda provocada por el incendio, ajeno a todo, inmóvil. ¡Despierte! ¡Despierte!, grité. Y me puse a sacudirlo, pero él solamente emitió un quejido y se dio la vuelta. El humo lo había atontado. No se podía perder ni un instante. Estaban empezando a arder las sábanas. Corrí hacia el lavabo y tuve la suerte de que tanto la palangana como la jarra, que era muy grande, estuvieran llenas de agua. Las vacié de golpe sobre la cama y traje mi propia jarra, también rebosante, con cuyo contenido proseguí aquel bautizo que tuvo por remate, gracias a Dios, la extinción del incendio. El murmullo del fuego al aplacarse, la rotura de una jarra que se me cayó después de vaciarla y, sobre todo, las salpicaduras de aquella ducha cayendo a raudales, acabaron por espabilar al señor Rochester. Aunque estábamos a oscuras, supe que se había despertado, porque prorrumpió en confusas imprecaciones al notarse calado hasta los huesos. «¿Pero qué es esto? ¿Una inundación?», gritaba. «No, señor», contesté. «Es que ha habido un incendio». Salté de la cama. «Salte de la cama, por favor. Está usted empapado. Ahora mismo voy a por una vela». «Por todos los duendes de la cristiandad». «¿Es Jane Eyre?», preguntó. «¿Qué me ha hecho usted, bruja hechicera? ¿Hay alguien con usted en la habitación? ¿Había urdido un plan para ahogarme?» «Voy a traer una vela, señor, y en nombre del cielo le pido que se levante. Alguien ha querido atentar contra usted. Averigüe pronto quién ha sido y qué pasó». «Ya está, ya me he levantado. Pero si va por una vela, yo no respondo de lo que pueda ocurrir. Espere un par de minutos a que me vista, caso de que quede alguna prenda seca. A ver, sí, aquí está mi batín. Ya puede ir, corra». Corrí y volví corriendo con la vela que había quedado encendida en mitad del pasillo. El señor Rochester me la quitó de la mano para explorar el estado en que había quedado la cama. Apareció ennegrecida y chamuscada, con las sábanas chorreando. En cuanto a la alfombra, era una pura laguna. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «¿Y quién es el culpable?». Le hice un breve resumen de lo acontecido, mencionando la espeluznante carcajada, los pasos que se alejaban hacia el tercer piso, la humareda, el olor a quemado que me impulsó a entrar en su cuarto, el espectáculo que se ofreció ante mis ojos y cómo había inundado la cama con toda el agua que conseguía acarrear yo sola. Me escuchó muy serio, y a medida que iba avanzando mi relato, su rostro expresaba más preocupación que extrañeza. Cuando terminé de hablar, guardó silencio. «¿Aviso a la señora Fairfax?», pregunté. «¿A la señora Fairfax? De ninguna manera. ¿Para qué? ¿Para qué diablos iba usted a avisarla? ¿Qué puede hacer ella? Déjela dormir en paz». «Entonces iré a buscar a Lea y despertaré a John y a su mujer». «Ni pensarlo, quédese quieta». «¿Lleva puesto un chal?». «Pero es poco. Coja mi capa y abríguese con ella si tiene frío. Yo se la pondré. Y ahora siéntese en esa butaca. Suba los pies a ese taburete para que no se le mojen. Voy a dejarla aquí sola durante unos minutos. No se mueva hasta que yo vuelva. Quietecita como un ratón. Me llevo la vela. Tengo que hacer una visita al tercer piso. Y recuerde lo que le he dicho. No se mueva ni llame a nadie». Se marchó, y como la luz desaparecía con él, vi cómo la luz desaparecía con él. Oí cómo sus pasos silenciosos se alejaban por la galería y cómo abría la puerta que llevaba al tercer piso y la cerraba luego tras de sí, haciendo el menor ruido posible. Me había quedado completamente a oscuras. Agucé el oído por si captaba algún ruido, pero reinaba un silencio total. Transcurrió un rato largo. Empecé a sentirme muy cansada. Notaba frío a pesar de la capa. Y además no le encontraba ningún sentido a seguir allí, si no tenía que avisar a nadie. Estaba a punto de atreverme a desobedecer
las consignas del señor Rochester e incurrir en su reproche, cuando volvió a percibirse un tenue resplandor que se acercaba, refractado por las paredes del pasillo, y el rumor apagado de unos pies descalzos sobre la alfombra. Ojalá sea él, pensé, y no algo peor. Era él, que volvía a entrar con gesto sombrío y la tez muy pálida. Lo he averiguado todo, dijo mientras depositaba la vela en el lavabo. Nada, lo que yo suponía. ¿Cómo, señor? No contestó. Se mantenía allí de pie, con los brazos cruzados y los ojos clavados en el suelo. Al cabo de unos minutos dijo, en un tono un tanto especial: «Ya no me acuerdo si ha dicho usted antes que vio algo al abrir la puerta de su cuarto o no». «No vi nada, señor. Solamente la palmatoria en mitad del pasillo con la vela encendida». «Ya, pero dijo que oyó una carcajada extraña. ¿Había oído antes esa risa, quiero decir, esa o alguna parecida?» «Pues sí. Hay una mujer que viene aquí a coser, se llama Grace Poole. Creo que ella se ríe. Se ríe más o menos así. Es una persona muy rara». Justo. Grace Poole. Ha dado en el clavo. Ya lo creo que es rara, y tanto. En fin, ya pensaré en cómo arreglar este asunto, pero entre tanto, no sabe cómo me alegro de que haya sido usted la única, aparte de mí, en enterarse con todo detalle de lo que ha ocurrido aquí esta noche. No la tengo por una chismosa, y confío en que no le contará nada a nadie. Ya se me ocurrirá a mí alguna explicación para justificar el estado en que ha quedado esto», añadió señalando la cama. «Y ahora vuelva a su cuarto. Yo me acostaré en el sofá de la biblioteca hasta que amanezca. Son casi las 4. Dentro de 2 horas se levanta la servidumbre». «Buenas noches, entonces», dije dirigiéndome hacia la puerta. Pareció sorprendido. Una sorpresa un tanto arbitraria, ya que él era quien me había mandado irme. «¿Cómo?», se quejó. «Ya me deja. ¿Y le parece bien dejarme así?» «¿Ha dicho usted que me fuera a mi cuarto, señor?» «Pero no sin despedirnos, sin permitirme darle las gracias, aunque solo sea con un par de frases y expresarle mis mejores deseos, en una palabra. Aspiraría a un adiós menos seco y tajante. Al fin y al cabo, me ha salvado usted la vida. Me ha librado de los suplicios de una muerte horrorosa. ¿Y se va de aquí como si fuéramos 2 extraños? Deme la mano, por lo menos». Buscó mi mano y se la alargué. Al principio se limitó a estrecharla. Luego la mantuvo abrigada entre las suyas. «Me ha salvado la vida», repitió. «Y me gusta haber contraído una deuda tan inmensa con usted. Ya le he dicho bastante. A ninguna otra persona del mundo habría podido aguantarla como acreedora de un favor así. Con usted es distinto, Jane. Sus favores no me pesan como un fardo». Hizo una pausa y me miró fijamente. Unas palabras, casi visibles, asomaban a sus labios temblorosos, pero su voz las reprimió. «Buenas noches de nuevo, señor», dije yo. «Sepa que en este caso no hay deuda, carga ni favor alguno que le obligue a nada». «Sabía», prosiguió, «que usted acabaría aportándome ventura algún día por no sé qué cauces. Lo leí en sus ojos nada más verla por primera vez. Su expresión, su sonrisa no eran... Se interrumpió por 2 veces y enseguida continuó de un tirón. No había motivos para que me llegaran tan deleitosamente hasta el fondo del corazón. Suele hablarse de simpatías espontáneas, y también he oído referir que existen las hadas buenas. Hasta en las fábulas más desatinadas crecen granos de verdad. Mi querida Salvadora, buenas noches». Su voz emanaba una extraña energía, como extraño era también el fulgor de sus ojos. «Me alegro de haber estado despierta», dije al tiempo que hacía ademán de irme. «¿Se marcha ya?» «Tengo frío, señor». Claro, tiene usted frío. Si está pisando un charco, váyase, Jane, sí, váyase». Pero seguía reteniendo mi mano entre las suyas y no sabía cómo hacer para liberarla. Se me ocurrió una treta.
Me parece que oigo los pasos de la señora Fairfax, dije. Bueno, pues váyase. Aflojó la presión de sus dedos, solté mi mano y salí. Una vez de nuevo en mi cuarto, me di cuenta de que era inútil intentar conciliar el sueño. Me quedé despierta hasta que se hizo de día, agitándome en las aguas de un mar inquieto y arremolinado, donde las olas de congoja se rompían contra otras de júbilo. En algún momento me pareció divisar más allá de aquellas aguas salvajes una costa de suaves perfiles como las colinas de Belois. Un viento refrescante mecía mi esperanza y se apoderaba de mi alma, empujándola en un triunfo hacia aquella ribera, pero no conseguía alcanzarla ni siquiera con la imaginación, porque una brisa que soplaba desde allí en sentido contrario me obligaba a retroceder una y otra vez. La sensatez le hizo frente al delirio y el juicio amonestó a la pasión. Demasiado enfervorizada para hallar descanso, me levanté con las primeras luces del alba.